Gracias por conectarse esta tarde a esta serie de conferencias virtuales sobre infraestructura natural para la seguridad hídrica. Mi nombre es Marta Chavarría y directora de Ecodecisión y seré la moderadora de esta sesión. Este evento virtual es organizado por el Proyecto de Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica, financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y el Gobierno de Canadá. El proyecto es ejecutado por el consorcio liderado por Forest Trends, Condesan, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Ecodecisión y el Imperial College de Londres. Les queremos recalcar algunas pautas en este proceso. Es importante que utilicen audífonos para tener un mejor sonido. Si están teniendo problemas, acérquense al lugar donde está su router para tener una mejor señal. Y por favor, utilicen en la parte inferior en donde hay preguntas y respuestas, pueden ver el chat y ahí pueden poner cualquier pregunta. Entonces, el presente webinar quiere brindar información sobre los conceptos y criterios de decisión necesarios para la aplicación de las inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación, el IOAR, en ecosistemas, como respuesta a la creciente demanda de atención de la brecha de recuperación de ecosistemas degradados que existe en el país. Creemos que esta información facilitará acciones de rápido impacto para la recuperación de la infraestructura natural. La posibilidad de gestionar inversiones en infraestructura natural en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones, INVIERTE-P, se constituye en un desafío de carácter conceptual y metodológico dada la orientación directa del sistema hacia la presentación de bienes y servicios básicos, productivos y de infraestructura gris. Sin embargo, el sector ambiente, con el apoyo del proyecto de infraestructura natural para la seguridad hídrica, ha dado grandes pasos para ponerse a la vanguardia de las necesidades metodológicas que se requieren para la gestión de las inversiones y es uno de los 3 primeros sectores de 16 que han identificado los activos estratégicos de los ecosistemas y han establecido los criterios para la implementación de las IOAR en la infraestructura natural, aprobados en los lineamientos para la elaboración de IOAR en la tipología de ecosistemas. El día de hoy tenemos a las expositoras perfectas para esta presentación, ya que son las personas directamente involucradas en estos procesos. Jessica Armas es especialista de inversiones públicas de Condesan, con 15 años de experiencia en formulación, y evaluación de programas y proyectos, específicamente de la temática ambiental, con financiamiento nacional y de cooperación internacional. Con mucha experiencia con gobiernos locales, gobiernos regionales y el gobierno nacional en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP, y el INVIERTE-P, así como experiencia en la elaboración de instrumentos metodológicos para la formulación y evaluación de proyectos ambientales de alcance nacional como parte del equipo de OPMI del MINAM
Ella es conferencista y capacitadora por más de 6 años en formulación de proyectos ambientales. También nos va a hablar con un comentario breve Nancy Zapata Rondón. Es economista con especialización en formulación y evaluación de proyectos de inversión y en finanzas, y ha trabajado por más de 20 años prestando servicios a instituciones públicas como los Ministerios de Economía y Finanzas, MEF, y del Ambiente, MINAM, la presidencia del Consejo de Ministros, organismos de cooperación internacional e instituciones académicas. Nancy es experta en formulación y evaluación de proyectos de inversión pública, el desarrollo de metodologías para evaluación ex ante y ex post de proyectos de inversión, la integración de la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático en instrumentos de planeamiento del desarrollo e inversiones. Cuenta con experiencia académica en Perú y otros países latinoamericanos en proyectos de inversión, gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático. Finalmente, también nos acompaña Ángela Cárdenas, quien hablará al terminar Nancy. Ella es economista y especialista en programación y gestión de inversiones, así como en formulación y evaluación de proyectos de inversión pública, con 10 años de experiencia en los sectores de turismo, cultura y ambiente, y con estudios en desarrollo económico local, gestión e inversión pública, y actualmente es responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del sector ambiente. La exposición de Jessica y los 2 comentarios, por favor no duden en poner preguntas en el chat. Sin más, te doy la palabra Jessica. Ok, bueno, buenas tardes con todos y todas, y muchas gracias por su interés y también por participar en este taller, en este webinar. Lo que vamos a ver ahora, voy a compartir mi pantalla para poder presentar. A ver, un momento. Aquí está. Entonces, lo que vamos a ver ahora, como bien ya lo había mencionado Marta, son las inversiones IOR como medida de rápido impacto en la recuperación de los ecosistemas. Hemos estructurado la presentación de la siguiente manera. Vamos a ver un índice de contenidos enmarcado en una introducción primero, un marco conceptual, un marco de inversiones asociado al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y luego vamos a ver algunas principales definiciones, el marco conceptual de inversiones, principales criterios en activos estratégicos y la ruta para planear inversiones, todo esto para el tema específico de las IOR en ecosistemas. Entonces, empezamos con lo que tiene que ver con el marco presupuestal, y vamos a ver que hay algunas principales definiciones que debemos tener claras para poder entender y para poder gestionar adecuadamente los temas de inversiones y sobre todo aquellas relacionadas a las IOR. Una de las definiciones importantes que debemos de tener en cuenta es aquella que está relacionada a los fondos públicos. Los fondos públicos básicamente son aquellos que son administrados por el sector público y comprenden o constituyen varias fuentes de financiamiento. Estas fuentes de financiamiento o estos fondos que administran las entidades públicas básicamente están en 3 rubros. Estos rubros son el gasto corriente, el gasto de capital y el servicio de deuda. El gasto corriente y el gasto de capital son aquellos en los que se utilizan para poder gestionar inversión. ¿Qué es gasto corriente y qué es gasto de inversión? En el caso de gastos corrientes, son todas aquellas erogaciones destinadas a la producción y prestación de servicios.
por ejemplo, mantenimiento de áreas revegetadas, los costos de operación de viveros, costos operativos de vigilancia y monitoreo, pago de planillas, pago de servicio de agua, todos estos bienes, todos estos gastos se realizan bajo este esquema de gasto corriente. Por otro lado, los gastos de capital o los gastos de inversión, como también se les conoce, son aquellos que están referidos a los proyectos o a las inversiones IOR. Si los asociamos estos dos gastos a las fases, podemos ver que con los gastos de inversión se financian básicamente la formulación y la ejecución de las inversiones, y con los gastos corrientes se asocia a la fase de funcionamiento o a lo que conocemos como operación y mantenimiento. Si nos vamos a qué es lo que nos establece el Sistema Nacional de Programación y Gestión Multianual de Inversiones, nos habla de que la inversión pública no solamente está estructurada en base a proyectos, como era el anterior caso del SNIP, sino también vemos que ahora podemos hacer inversiones que no necesariamente están dentro de lo que se estructura como un proyecto de inversión. Básicamente la diferencia entre lo que es un proyecto y lo que es una IOR está constituida por su naturaleza. La naturaleza de los proyectos de inversión está asociada a la recuperación o a la mejora o a la ampliación de la capacidad de producción de bienes y servicios. Por otro lado, en el caso de las IOR, estas están asociadas a adaptar el nivel de utilización de la capacidad actual de una unidad productora o a evitar interrupciones del servicio de una unidad productora, así como a minimizar el tiempo de interrupción debido al deterioro de algún estándar de calidad. Como ya lo había mencionado antes Marta, las IOR hacen referencia, se trata de un acrónimo, el cual hace referencia a optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación. Para poder gestionar las IOR, tenemos dentro del sistema de programación multianual y gestión de inversiones una serie de anexos y formatos asociados específicamente a lo que son las IOR. Para cada una de las fases, si estamos a nivel de ideas, si vamos a registrar el proyecto en la fase de formulación, o si vamos a hacer registros en la fase de ejecución, tenemos formatos diferenciados que los podemos encontrar en la web de MEP. Así también tenemos instrumentos metodológicos que nos ayudan a identificar cuando estamos frente a una IOR y cuando estamos frente a un proyecto. A nivel general tenemos los lineamientos para la identificación y formulación de inversiones de IOR, que lo establece, que lo aprobó el MEP como ente rector, y particularmente para el caso de ecosistemas, que es lo que nos convoca ahora, tenemos un lineamiento que fue aprobado con la RM 410 del 2019 MINAM, que fue la que estableció los criterios para poder hacer intervenciones en ecosistemas, básicamente en la tipología de ecosistemas. Entonces, viendo los tipos de IOR que tenemos, son optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición. Para el caso de optimización, este tipo de IOR no estaría aplicando para el caso de las intervenciones en ecosistemas, entonces no nos vamos a ocupar de ello en esta presentación. En el caso de ampliación marginal, tenemos 4 tipos. En general se dice que pueden ser ampliación marginal del servicio, ampliación marginal de la obra civil, adquisición de terrenos o liberación de interferencias. De estas 4, para el caso de ecosistemas, aplican las de ampliación marginal de la obra civil, la adquisición de terrenos y la liberación de interferencias. El caso de ampliación marginal del servicio no aplica para el caso de ecosistemas. En el caso de rehabilitación y reposición, sí aplica para ecosistemas, pero ya vamos a ver más adelante cuáles son las condiciones y los criterios para su aplicabilidad.
Para poder gestionar inversiones en infraestructura natural, es importante tener en claro algunas definiciones clave. Por ejemplo, en el caso del concepto en sí de lo que significa infraestructura natural, tenemos que tener claro que se refiere a la red de espacios naturales que conservan valores y funciones de los ecosistemas para proveer servicios ecosistémicos. Tiene que entenderse a esta red de espacios naturales como el conjunto de ecosistemas recuperados y conservados a través de intervenciones que pueden ser inversiones o pueden ser también actividades. Estas intervenciones, en infraestructura natural, incrementan el capital natural, que no es otra cosa que el stock de recursos naturales renovables y no renovables que se combinan para producir un flujo de beneficios o servicios para la sociedad. En el caso de estos recursos naturales renovables, se forman a partir de la recuperación y conservación de la infraestructura natural. Es importante tener en cuenta cuál es el concepto que manejamos a nivel de los proyectos denominados grises, los proyectos que no son de infraestructura natural. Este concepto está asociado a los bienes inmuebles que comprenden edificaciones, obras civiles, instalaciones, equipamiento, entre otros. También es importante conocer y tener en claro cuál es la definición que se está adoptando en el marco de todos los documentos oficiales que manejan los sectores, en este caso el sector ambiente, respecto de ecosistemas, respecto de servicios ecosistémicos, respecto de los servicios de regulación hídrica y de los servicios de control de la erosión, que son los dos servicios priorizados dentro de el listado de 22 servicios ecosistémicos que existen y que podemos tangibilizar proyectos asociados particularmente a cualquiera de estos tipos de servicios ecosistémicos. Otro punto importante para poder entrar a ver el marco conceptual de lo que son las intervenciones en infraestructura natural es qué es unidad productora en el marco de las intervenciones en ecosistemas. Y la unidad productora está asociada a el ecosistema o los ecosistemas en los que se interviene, entendiendo que estos ecosistemas tienen factores de producción que definen la capacidad de producción o la capacidad de poder brindar bienes y servicios de un ecosistema. Y estos son el agua, el suelo, la cobertura, la fauna, el clima. También tenemos algunos factores de producción que están asociados a la conservación o recuperación del ecosistema. Por tanto, están asociados a la gestión del ecosistema. Estos factores también son considerados dentro de los factores de producción de un ecosistema y, por tanto, son aquellos en los que se incide en el diagnóstico cuando hacemos esta fase de formulación. Si vamos al marco conceptual de las intervenciones en ecosistemas, vemos que, de acuerdo a la Resolución Ministerial 178 del 2019 MINAM, que es el lineamiento que establece el marco, el gorro general, bajo el cual se establecen o se especifican o se amplían todas las demás intervenciones, podemos ver que tenemos un enfoque, en el caso de la tipología de ecosistemas, un enfoque por el lado del bien y tenemos un enfoque por el lado del servicio. Por el lado del bien, lo que se evalúa son estos factores de producción, que no son otra cosa que los componentes del ecosistema, que son agua, suelo, cobertura, fauna, también asociados al tema climático y aquellos que están relacionados a la gestión. Si encontramos alteraciones en estos factores de producción del ecosistema, en estos componentes del ecosistema, entonces estamos frente a un problema de degradación de los ecosistemas. Por tanto, es el problema que atendemos en los proyectos. Y el indicador al cual se asocia este problema central es el indicador de hectáreas o áreas degradadas. Por el lado del enfoque de servicio, identificamos igualmente los factores de producción
del ecosistema, pero hacemos incidencia particular en aquella gestión que está relacionada a los servicios ecosistémicos. Nuevamente, en estos factores de producción evaluamos alteraciones y si se presentan, evidenciamos degradación y asociamos el problema a la disminución de los servicios ecosistémicos con énfasis en regulación hídrica o control de erosión, ya que son los dos servicios ecosistémicos priorizados en el marco de esta resolución ministerial 178-2019. Luego de ello, vemos que los efectos podrían estar asociados a problemas de volumen, oportunidad y calidad. Ese es básicamente el enfoque conceptual que se tiene para hacer una intervención en ecosistemas relacionada al bien o al servicio. Si vemos los principales criterios y condiciones generales para intervenir en IOR, a partir de este conocimiento tanto de las definiciones clave como del marco conceptual, podemos ver que estas IOR deben estar asociadas a una brecha, deben estar enmarcadas en el aporte a una brecha. ¿Y cuál es esta brecha? La de porcentaje de superficie de ecosistemas degradados que brindan servicios ecosistémicos que requieren recuperación. En tanto que la tipología a la que atienden corresponde a ese indicador brecha. Para poder intervenir en IOR relacionadas a ecosistemas, el ecosistema debe estar en funcionamiento, es decir, que no debe estar totalmente degradado, en el entendido de que si tenemos un ecosistema que está totalmente degradado, no brinda servicios ecosistémicos y por lo tanto no está en funcionamiento. Además, estas IOR tienen también una asociación a una cadena funcional que está enmarcada dentro de la función 17, la división funcional 054 y el grupo funcional 120. Si el ecosistema o servicios ecosistémicos han sido intervenidos previamente por un proyecto de inversión, estas intervenciones deben haber cumplido con las normas relacionadas al sector ambiente. Es decir, este tipo de IOR o las intervenciones en IOR en ecosistemas no restringen a que podamos intervenir en aquellos proyectos que han sido intervenidos previamente con un proyecto de inversión pública. No, podemos intervenir en aquellos lugares que han tenido una intervención a través de un proyecto de cooperación o a través de otras fuentes que no necesariamente sean públicas, pero cumpliendo con los estándares que establece el sistema. Es decir, no podemos, si yo tengo un proyecto que ha sido concebido originalmente solamente con el fin de reforestación, no puedo intervenir una IOR en ese proyecto con la finalidad de recuperar el ecosistema, puesto que la intervención con la que se intervino inicialmente no estuvo orientada a la recuperación del ecosistema, sino a un tema productivo. Entonces, es importante tener esta claridad. Los ecosistemas donde se aplica o donde se puede realizar una IOR deben estar considerados dentro del tipo de ecosistemas, del Mapa Nacional de Ecosistemas y en las zonas priorizadas que se enlistan en los lineamientos señalados a través de la resolución que les había mencionado anteriormente. Las intervenciones consideradas en IOR que requieran la participación u opinión favorable de la población que usa los servicios ecosistémicos deberán contar con acuerdos de aprobación o participación respectivos. Esto quiere decir que los mismos requisitos aplicables para arreglos institucionales o saneamiento legal se aplican también para este tipo de intervenciones IOR. Debe haber transcurrido 3 años a más de haber intervenido con un proyecto u otra IOR en el mismo ecosistema. Esto es importante porque hay una relación directa entre el plazo de funcionamiento o el horizonte que tiene un proyecto respecto de la intervención con la IOR.
En el caso de aquellos lugares en los que se ha producido un daño, se ha producido un problema respecto a un peligro natural, ahí sí se exceptúa de esos 3 años, ya que las intervenciones tienen que hacerse de todas maneras. Respecto al plazo de ejecución de una IOAR, hay en muchos casos, en muchas entidades, se piensa que solo deben ser ejecutadas o implementadas en un solo año presupuestal. Y esto no es así. Podemos tener una intervención IOAR que pueda ejecutarse en más de un año presupuestal. Sobre todo en aquellas intervenciones que están asociadas a la recuperación de la cobertura, como vamos a ver, tienen que estar identificados aquellos activos referidos a la vida útil que tienen cada uno de ellos para poder establecer cuál es el periodo que vamos a considerar de recuperación. No se puede aplicar una IOAR para evitar el planteamiento de un proyecto simulando la pertinencia de la inversión o fraccionando las inversiones. Esto es interesante porque mucho se piensa que podemos acortar el tiempo de formulación de un proyecto mediante una IOAR, o que podemos hacer varias IOAR para poder atender un problema que se presenta en el ecosistema. Y esto no es posible. Hay que hacer una evaluación exhaustiva de cuál es el problema que se presenta y a partir de ello podemos ver si corresponde o no una IOAR. No se deben usar las IOAR para financiar gastos permanentes o gastos corrientes, ya que inicialmente hemos visto que los gastos corrientes están asociados a la fase de funcionamiento, por tanto, a la fase de operación y mantenimiento, que deben también estar presupuestados en la IOAR. Las intervenciones IOAR se presupuestan con cargo a la partida 2.6, adquisición de activos no financieros. Las IOAR pueden incorporar acciones de capacitación, asistencia técnica, siempre y cuando esté relacionado con el manejo y conservación del activo intervenido con la IOAR. Es decir, que si nosotros vamos a adquirir un equipo, vamos a reponer un equipo, o vamos a reparar alguna herramienta, algún equipo, algún instrumento mediante el cual vamos a hacer monitoreo, por ejemplo, y necesitamos, por el tema tecnológico, capacitar al personal que se va a hacer cargo de esta operación, de este equipo, podemos considerarlo también como una actividad dentro del esquema de la IOAR. No quiere decir que solamente voy a considerar lo que me cuesta comprar el equipo, ¿no? Sino también tengo que considerar aquellas acciones que me permiten instalar y que me van a permitir operar también, dependiendo del tipo de activo que estemos interviniendo. Entonces, vamos a ver que para poder intervenir en IOAR, un punto importante es saber cuáles son los activos estratégicos que han sido determinados por el sector y que son aquellos en los que vamos a poder incidir. Para nosotros poder hacer intervenciones en IOAR no nos basta solo con leer los lineamientos generales, sino también tenemos que ir a ver el listado de activos estratégicos que ha construido el sector dependiendo de cada tipología, y en el marco de esa definición de activos estratégicos podemos hacer las intervenciones. Es así que para el caso de ecosistemas, de la tipología de ecosistemas, se ha establecido 2 listados. Un listado de activos estratégicos que están asociados directamente al funcionamiento del ecosistema, es decir, que cumplen una función esencial para la continuidad del funcionamiento del ecosistema, para la provisión de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica y o control de erosión. O también que se vinculan directamente con el funcionamiento del ecosistema o la provisión de servicios de regulación hídrica o control de la erosión. Por otro lado, tenemos otra tabla, otro listado, en el cual consideramos aquellos activos que están asociados a la gestión del ecosistema.
y son aquellos que inciden en la recuperación y conservación de la capacidad de producción de servicios de los ecosistemas. Ahora vamos a ver estos dos listados. Estos dos listados se han colocado en unas tablas. Aquellos que están asociados al funcionamiento están en la tabla 3.2. Ustedes lo pueden encontrar en esta resolución ministerial número 410-2019, y aquellos que están asociados a la gestión del ecosistema los pueden encontrar en la tabla número 3 de la misma norma. Si vemos el listado de estos activos que están considerados en esta tabla 3.2 y que son aquellos que están asociados al funcionamiento del ecosistema, podemos enlistar como activo la superficie con cobertura vegetal recuperada, la superficie con suelos retenidos recuperados, las zanjas de infiltración, las terrazas de formación de suelo, las cochas, los canales amunadores mejorados, la infraestructura hídrica en amunas, canales de mamanteo mejorados, diques o reservorios de retención de agua, superficie de cobertura vegetal para fitorremediación de aguas, atrapanieblas, sistemas de riego asociados con cobertura de ecosistemas. También tenemos una unidad de medida para cada uno de ellos. Entonces, este listado de activos son aquellos que están asociados al funcionamiento del ecosistema. Por otro lado, tenemos en la tabla 3.3 aquellos activos que están asociados a la gestión del ecosistema, y son los cercos excluidores, las barreras rompeviento, las barreras, zanjas o trochas cortafuegos, las obras para proteger canales de mamanteo, los cercos vivos, barreras vivas, obras de control de cárcavas, los muros de sostenimiento, muros de protección y cercos perimétricos. Todos estos asociados a infraestructura de protección. Por otro lado, en la misma tabla, en la 3.3 de gestión del ecosistema, tenemos otros dos grupos de activos, aquellos que están asociados a infraestructura para vigilancia, control y monitoreo, que son los puestos de vigilancia, las vías y caminos de acceso, los cercos de seguridad y los muelles. Y aquel grupo de activos que está asociado a vigilancia, control y monitoreo, son aquellos que tienen que ver con camionetas, botes, canoas, deslizadores, motocicletas, dendrómetros, cámaras trampa, estaciones meteorológicas, todo aquello que nos permite realizar estas acciones de vigilancia, control y monitoreo. Además, tenemos también un grupo que está asociado al control de incendios en aquellas intervenciones que se hacen en cobertura vegetal. Ya vamos a ver cuándo es que se interviene en aquellas zonas que han sido devastadas por un incendio forestal. Aquí tenemos equipos de protección personal, set de herramientas, motosierras, guadañas, motobombas, camiones cisterna. Entonces, una vez que ya tenemos ese conocimiento, hemos hecho esa lectura de estos activos que podemos intervenir en ecosistemas, que son denominados estratégicos, vamos a ver cómo es que se hace la aplicación práctica de estos instrumentos a través de una hoja de ruta para planear inversiones en ecosistemas. Lo hemos estructurado básicamente en 3 casos que se pueden presentar. El primer caso es aquellos ecosistemas que han sido intervenidos y que presentan problemas. El segundo caso es aquellos ecosistemas que no han sido intervenidos anteriormente con ningún proyecto, ninguna actividad, pero que están presentando ahora ciertos problemas. Y el tercer caso está asociado a un proyecto de inversión que está en formulación o en idea. Vamos a ver cómo con estos 6 pasos vamos a poder tener una idea clara de cómo es que podemos ver o podemos aplicar este listado y podemos gestionar las inversiones a través de esta ruta que hemos elaborado. Una vez que se identifica en el primer paso el problema, el paso 2 consiste en identificar los activos afectados, el paso 3 clasificar los activos, el 4 evaluar las condiciones, el 5 identificar el tipo de inversión, el 6 identificar las inversiones asociadas.
Entonces, cuando estamos frente al caso 1, en el cual hay un ecosistema intervenido que está presentando problemas, debemos identificar si este daño o deterioro en los activos está asociado a activos que están en la tabla 3.3, es decir, activos que están asociados a la gestión del ecosistema, o puede ser también que sean activos que han tenido daño, deterioro, y que están asociados a el funcionamiento del ecosistema, es decir, que los puedo encontrar en la tabla 3.2. Si estamos en la primera opción, entonces analizamos si este activo es un equipo, es una herramienta, o estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de un canal de mamanteo, estamos hablando de una zanja de infiltración, estamos hablando de, o estamos de repente frente a un equipo, que puede ser un dendrómetro, puede ser un dron, algún equipo que nos sirva para poder hacer el tema de monitoreo, por ejemplo, ¿no? Recordemos que aquí estamos en activos asociados a la gestión. Entonces, lo que podemos ver aquí es, voy a hacer uso de esta herramientita del puntero láser, ¿ok? Entonces, vamos a ver que si estamos frente a activos que están asociados a equipos y herramientas, debemos de analizar si el deterioro está asociado a la vida útil o de repente a un daño que se ha producido. Si está asociado al tema de vida útil, entonces podemos estar frente a una IOR de reposición. Por otro lado, si este activo, este equipo, esta herramienta presenta un daño o deterioro que no está asociado a su vida útil, entonces estamos hablando de que podemos intervenirlo a través de una IOR de rehabilitación. Cuando estamos frente a el otro caso de activos que se enlistan en la tabla 3.2, es decir, aquellos que están asociados al funcionamiento del ecosistema, aquí generalmente analizamos por el lado de las infraestructuras. Igual también el mismo análisis se hace si encontramos activos asociados a infraestructura de la tabla 3.3. ¿Qué analizamos para infraestructura? Analizamos si el daño en el activo es menor al 40% de su dimensión. Entonces, si es menor al 40% de su dimensión, entonces podemos rehabilitarlo, podemos intervenirlo mediante una IOR de rehabilitación. Pero si el daño no es mayor que el 40% de su dimensión, entonces vamos a tener que hacer un proyecto de inversión. Ya no entramos con IOR. Además, analizamos en el paso 6 aquellas asociaciones o aquellos activos que complementariamente podrían estar relacionados a esta rehabilitación que vamos a hacer. Y normalmente son aquellos relacionados a la protección, que se enlistan dentro de lo que corresponde a protección. Entonces, si necesitamos esta protección de este activo que estamos interviniendo, podemos conseguir o podemos elaborar una IOR de ampliación marginal de la obra civil en este caso. O si si no fuera el caso, si no requerimos un activo de protección, entonces solo nos quedamos con la rehabilitación. En el siguiente caso, cuando tenemos el problema relacionado a un ecosistema que no ha sido intervenido, tenemos que analizar estos tres aspectos. Los peligros naturales que han afectado a este ecosistema se presentan en ecosistemas naturales o se presentan en ecosistemas no naturales. Y luego tenemos que analizar si existen problemas en activos asociados a la gestión del ecosistema, ¿no? Entonces, por un lado analizamos los peligros naturales en ecosistemas naturales y no naturales, y por otro lado, la asociación
a aquellos activos relacionados a la gestión del ecosistema. Por el lado de los peligros naturales en ecosistemas naturales, solo podemos intervenir en aquella vegetación que ha sido dañada, pero aquí tenemos también una condición que evaluar. Si los costos superan las 375 ITs, en el caso de que superan, entonces nosotros tendríamos que intervenir a través de un proyecto de inversión. Pero si estos costos estarían por debajo de estas 375 ITs, entonces podemos aplicar la IOR de rehabilitación. Igualmente evaluamos si requiere alguna IOR de protección que pueda estar asociada a esta rehabilitación. En el caso de que tengamos ecosistemas que han sido afectados por peligros naturales, pero estos ecosistemas no sean naturales, no podemos intervenir con IOR ni con proyectos relacionados a ecosistemas, por lo menos a esta tipología. En tanto, el lineamiento que enmarca las intervenciones en ecosistemas establece que solo se dan en ecosistemas naturales. Por tanto, si estamos frente a un ecosistema que no es natural, no correspondería a su aplicación. Si por otro lado estamos frente a activos asociados a la gestión del ecosistema, tenemos que ver de qué tipo de activo estamos hablando. Y vamos a ver si están asociados a la protección del ecosistema, si se trata de infraestructura para la vigilancia, control y monitoreo, o si se trata de equipos para vigilancia, control y monitoreo. Ustedes habían visto que había en las tablas que les había mencionado varios grupos de ecosistema, varios grupos de activos en el marco de esta relación de activos del ecosistema. Entonces, entramos a ver esas tablas y vamos a ver que por el lado de la asociación asociados a la protección del ecosistema, podríamos estar hablando de activos asociados al funcionamiento del ecosistema. Si es así, entonces entramos con una ampliación marginal de la obra civil. Por otro lado, si estos activos están relacionados a vigilancia y control, vamos a evaluar si el problema afecta a menos del 40% del activo. Si es así, entramos con rehabilitación y si no, entonces tenemos que entrar con un proyecto de inversión. Por el lado de aquellos equipos que están asociados a la vigilancia y control, tenemos que analizar si el daño o deterioro está asociado a su vida útil o está asociado a algún daño o pérdida sin tener en cuenta su vida útil. Si estamos en el primer caso asociado a vida útil, optamos por reposición, y si estamos en el segundo caso, optamos por rehabilitación. Finalmente, el caso 3, aquellos problemas que están asociados a un proyecto de inversión o idea en formulación que viene en camino, podemos tener dos casos. Puede tratarse de que necesitemos adquirir un terreno para poder intervenir en el ecosistema, o puede ser que necesitamos retirar una interferencia que se ha presentado. Si estamos frente al primer caso, relacionado a la necesidad de adquirir un terreno, tenemos que evaluar si se han agotado todas las posibilidades de cambio de ubicación y si no se ha podido hacer arreglos institucionales. Si la respuesta es sí, entonces podemos entrar con una ampliación marginal de adquisición anticipada de terrenos, teniendo en cuenta que tiene que haberse agotado inicialmente esta posibilidad, porque si no, todas las intervenciones que se hagan van a tener que tener un IOR de adquisición de terreno, y creo que no es la idea tampoco, ¿no? Entonces tiene que ser muy bien evaluado. Aquí la unidad formuladora tiene que asegurarse de que se han agotado todas las posibilidades para realizar un arreglo institucional o un cambio de ubicación. Por otro lado, si no se han agotado estas posibilidades, entonces tenemos que seguir evaluando y seguir viendo si es posible o no.
Por otro lado, si necesitamos retirar una interferencia, si necesitamos quitar algún elemento, alguna antena, tenemos que hacer algún desminado en el ecosistema antes de poder entrar a intervenir, entonces tenemos que ver que se cumplan todas las recomendaciones del sector responsable de esta interferencia. Por ejemplo, si estamos hablando de un tema eléctrico, de un tema de saneamiento, tenemos que entrar a coordinar con el sector responsable para que se tenga en cuenta todas las recomendaciones que este sector nos pudiera dar en referencia a esa liberación. Entonces, una vez que ya se han realizado estas coordinaciones, podemos aplicar esta ampliación marginal de liberación de interferencias. Lo que hay que tener en cuenta aquí es que esta hoja de ruta es una guía rápida con la cual podemos identificar frente a qué tipo de IOR estamos o si corresponde un proyecto de inversión. Sin embargo, no tenemos que dejar de lado la lectura del lineamiento específico porque adicionalmente a estas que están consideradas en esta hoja de ruta, hay algunas adicionales que de obligatorio cumplimiento, ¿no? Entonces, esta hoja de ruta, que seguramente la vamos a poner a disposición de todos ustedes, tiene que ser leída acompañada de los criterios y condiciones que establece el lineamiento. A modo de resumen, podemos ver, si listamos aquí todo lo que son las acciones y luego los activos en los que podemos intervenir y los asociamos al tipo de IOR, podemos ver que para el caso de ecosistemas degradados no intervenidos, podemos intervenir con adquisición de terrenos y liberación de interferencia. Para el caso de reforestación y revegetación de ecosistemas degradados que hayan sido afectados por desastres, ojo, entonces aquí podemos entrar con rehabilitación y reposición. Aquí, por ejemplo, entramos en aquellos ecosistemas que han sido afectados por incendios forestales o por algún peligro o desastre, o que se haya dado algún desastre natural. Ahí intervenimos solo con la tipología de rehabilitación y de reposición. Y luego las demás, las demás listados o el demás activos que estamos listando aquí en esta matriz, podemos ver que se refieren a zanjas de infiltración, terrazas de formación lenta, control de cárcavas, cochas, entre otras, que son las más usadas o las más conocidas dentro del catálogo de acciones o de medidas que tenemos para la implementación. Y podemos ver que podemos intervenir con aquellas que están relacionadas a ampliación marginal de obras civiles, y también podemos hacer rehabilitación y reposición, pero nuevamente teniendo en cuenta las condiciones y criterios que se han establecido en el lineamiento. Entonces, esa sería la participación. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Jessica. Perfecto. Hay excelentes preguntas en el chat para que vayas viendo, mientras que Nancy nos da unas palabras. Nancy, ya que has vivido todo este proceso, bienvenida. Muy bien, te estamos viendo. Tu micro. Buenas tardes con todas y con todos. Es un gusto poder participar en este webinar sobre un tema que es, yo diría, de vanguardia, porque se está viendo desde los proyectos de inversión o desde las inversiones un tema que por mucho tiempo no ha sido, digamos, considerado, ¿no? Pensábamos que los ecosistemas ellos mismos se iban a recuperar o que no había ningún problema, digamos, en su gestión. Yo quiero hacer un énfasis importante. Jessica nos ha contado de qué se tratan estas IOR en ecosistemas, cuáles son los criterios principales, pero esto lleva detrás todo un proceso. Es un proceso de esfuerzos que ha hecho el MINAM desde poder incorporar
inversiones en infraestructura natural, sacando unas pautas. Luego ya uno va viendo cómo ese acercamiento y esa promoción de MINAM logra tener resultados cuando en InviérteP, en la definición de los proyectos de inversión, se considera el capital natural, es decir, intervenciones que tienen que ver con el capital natural. Y luego, en un proceso también de construcción gradual, se va tomando conocimiento de qué otros problemas se presentan y se podrían resolver mediante la CIOR, porque si ustedes revisan el documento general de la CIOR, que Saquel Invierte, dice, esto no aplica para infraestructura natural. Sin embargo, ha habido todo un proceso de consenso, de explicación, de lograr, digamos, compartir los conocimientos que se tienen respecto a problemas a resolver en los ecosistemas. Ese conocimiento ha llevado a un esfuerzo también de poder construir conceptos. Eso es importante también, ¿no? De cómo nos vamos entendiendo. Y luego, finalmente, cómo vamos operativizando, ¿no? Que es un poco el detalle que nos ha dado también Jessica. Entonces, yo diría que este esfuerzo es una construcción de dos ministerios que se han puesto, digamos, de acuerdo en cómo abordar estos temas y que no ha sido de la noche a la mañana. Y yo he acompañado al MINAM, he trabajado con Jessica en todo esto, hemos ido a exponer, digamos, al MEF. Entonces, eso es importante, saber qué hay detrás de un documento que ya tiene las cosas un poco más claras de las que estaban antes, ¿no? Lo importante también es un avance, si ustedes miran, Invierte, cuando nos habla de activos estratégicos, en un primer momento habla como activo estratégico infraestructura natural. Sin embargo, el poder trabajar de la mano con ellos, el poder hacer un inventario de todos aquellos activos que se han ido implementando, que se han ido implantando en los ecosistemas para su recuperación a través de los proyectos de inversión, ha permitido poder configurar esas tablas que ha expuesto Jessica y el reconocimiento de que hay activos estratégicos que tienen que ver con el funcionamiento y la gestión de los ecosistemas, sobre los cuales se puede intervenir con los CIOR. Ese creo que ha sido un punto de partida interesante. Puede ser que no estén todos los activos, pero por lo menos son los que se ha visto, para ello se ha revisado muchos proyectos para saber qué tipo de activos eran los que se estaban incluyendo a partir de la ejecución de los proyectos de inversión en los ecosistemas. Otro aspecto también que debo resaltar es que, si bien es cierto, a nivel general de la CIOR se considera lo que es optimización y ampliación marginal del servicio, en realidad la parte de optimización tal cual se conceptúa en una unidad productora ha sido muy difícil, digamos, de sustentar y por lo tanto de configurar criterios o definir, digamos, este tipo de intervenciones en los ecosistemas. En lo que es ampliación marginal del servicio, les comento que trabajamos incluso con casos, fuimos con un caso, digamos, que se había presentado, que claro, rompía un poco la conceptualización de lo que es ampliación marginal del servicio, porque un ecosistema no ampliamos la capacidad del ecosistema, lo que estamos haciendo es recuperar capacidades en función a los factores de producción que tiene el ecosistema. Sin embargo, mirando en perspectiva, yo creo que es un tema que todavía puede trabajarse, que todavía hay que construir conocimiento de casos para poder definir conceptos ad hoc para ecosistemas y finalmente poder tener esta tipología. Otro aspecto importante, y claro, ustedes han escuchado ya que dentro de mi currículum hay un tema que me apasiona, que es la gestión de riesgos y la adaptación al cambio climático. Entonces, un aspecto importante también es el reconocimiento que los ecosistemas, para su conservación, necesitan de algunas medidas
de protección frente a peligros naturales o peligros antrópicos. Entonces esto ha sido también un batallar, el poder hacer que se entienda que no se necesita hacer un proyecto de inversión como para tomar ese tipo de medidas. Claro, han dado límites o restricciones, pero lo importante es que se reconoce que puede, digamos, generarse, y miren ustedes cómo es la construcción del conocimiento y el consenso. Uno podría decir, pero eso está considerado como ampliación marginal de obra o de edificación, de obra civil y edificación. Bueno, el consenso y la construcción del conocimiento ha permitido, por ejemplo, trabajar ese tema, como que también ha permitido el poder mirar los problemas que muchos de ustedes pueden escuchar, incendios de pajonales, incendios de cobertura vegetal, en general, y que se quedan ahí. ¿Por qué? Porque, bueno, hay que hacer, digamos, todo un trabajo para poderlos recuperar. Y entonces ahí también es un trabajo para decir, pero aunque el ecosistema no haya sido intervenido, deberíamos prestamente recuperar a ese ecosistema a través de IOAR, con determinadas límites, digamos, en cuanto a cuánto se puede invertir en IOAR de este tipo. También se ha logrado, digamos, ese avance y ese reconocimiento. Otro aspecto fundamental también es el reconocimiento de que puede haber IOAR de liberación de interferencias. Si usted lee los lineamientos, hay un caso muy simpático que se trabaja como caso. Y acá hay un tema muy importante. Cómo trabajar, por ejemplo, interferencias de una carretera que rompe la unidad de un bofedal, por ejemplo. Y queremos hacer un proyecto de inversión para recuperar el bofedal, pero la carretera está ahí y de repente está impidiendo los flujos naturales de agua, ¿no? Entonces el tema de ese reconocimiento que se puede hacer proyectos de liberación de interferencias también nos hace reflexionar cuán bien estamos haciendo nosotros la evaluación de impactos ambientales. O sea, cómo es que estamos trazando o estamos construyendo otro tipo de proyectos de infraestructura gris que al final están afectando a los ecosistemas. Y cuando vamos a querer recuperarlo, surge la pregunta, ¿y quién, digamos, se hace cargo de la inversión o de cambiar el trazo de la carretera, etcétera, ¿no? Pero lo importante es que si ya se reconoce que también a través de esta CIOAR se puede intervenir. Yo diría, un poco, me habían pedido que les contara más la historia, ¿sí? De cómo se ha ido construyendo el conocimiento, cómo se ha podido lograr estos avances en cuanto a inversiones de IOAR, y finalmente incidir que no es un tema zanjado totalmente. Tenemos que seguir construyendo conocimiento y construyendo nuevas intervenciones o tipos de intervenciones que puedan fundamentalmente recuperar aquello que ha sido dañado o también conservar. Ese es importante, o sea, nuestros proyectos nos dicen es para recuperar los ecosistemas, pero ¿qué hacemos para conservar los ecosistemas? Es decir, medidas que proteja de peligros naturales y de peligros antrópicos. Yo quedaría ahí por el tiempo y con ese tipo de comentarios que no van a la parte operativa, sino a decirles cómo se ha construido, digamos, esto y por qué se ha llegado a estas tipologías. Y finalmente que todavía todo está en construcción y se puede seguir avanzando. Gracias. Muchas gracias, Nancy. Perfecto. Y efectivamente, no solamente que ha sido un largo camino por recorrer, pero estamos honrados de tenerlas a las personas involucradas el día de hoy, que nos permite agilizar y trabajar diferentes formas para la inversión pública. Adelante, Ángela, bienvenida y qué bueno que estés acá para dar la perspectiva desde el qué hacer en el MINAM. Perfecto, muchas gracias a todos por su participación.
Bueno, en realidad ya bastante, creo que ya ha hablado Nancy de todo este tema, de la importancia de esta CIOAR, solo un poco para recalcar algunos puntos en cuanto a cómo se ha venido dando. Si bien es cierto, el tema de infraestructura natural ha ido trabajando, el Ministerio del Ambiente ha ido trabajando años para poder tener instrumentos, documentos que realmente sirvan para a los 3 niveles de gobierno, que incentiven inversiones, porque de acuerdo, digamos, a las estadísticas, a la información que se tiene, obviamente la brecha en recuperación de ecosistemas es bastante alta. Hablamos de aproximadamente 4 millones de hectáreas que todavía faltan por recuperar y que se requieren recuperar a través de inversiones, ¿no? Entonces, obviamente este paso es un proceso bien largo, porque obviamente introducir este tema también, una vez, como también lo dijo Nancy, a través de que el MEF lo conciba como un tema importante para todos, y ver los efectos positivos que generan estas intervenciones, ha sido un trabajo arduo, ¿no? Y otro tema es también trabajar con los gobiernos regionales, locales, es lo que, digamos, lo que realmente queremos, para que a través de ellos y a través de nosotros podamos hacer un trabajo conjunto y podamos seguir haciendo intervenciones que contribuyan a la recuperación de los ecosistemas, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todos esos aspectos y la importancia de esto, bueno, el MINANCI ha querido hacer estos instrumentos, y en este caso, en el caso de la CIOAR, quieren, bueno, temas de que sean intervenciones de rápido impacto, que tengan unas acciones de rápido impacto, que tengan procedimientos simplificados, que permitan atender con mayor celeridad los problemas puntuales asociados a los ecosistemas, ¿no? Recuperar, digamos, zonas priorizadas, fortalecer el tema de la gobernanza y su gestión. Al hacer este planteamiento de activos de ecosistemas, nos ha permitido identificar aquellos que están directamente relacionados a los ecosistemas y otros que están relacionados con la gestión, que esto también es un factor importante, porque, bueno, si bien es cierto, tenemos que intervenir pero ¿qué pasa con los demás acciones que están relacionadas con la gestión? O sea, ¿cómo podemos, cómo a veces hay una necesidad? O sea, digamos, ya interveníamos en esto, pero el tema de la gestión como que se quedaba un poco de lado, y en realidad el tema de la gestión hace sostenible estas intervenciones. Entonces, eso es uno de los factores que han hecho la importancia que el MINAN siga interviniendo, apoyando estas intervenciones. Otro tema es también el tema, como también ya lo han mencionado, el tema de los incendios forestales. Como conocemos todos, este tema sí ha sido, ha ocasionado por lo menos a veces pérdida de 6 millones, o sea, de bastantes hectáreas, que es difícil recuperar, ¿no? Pero sí, por lo menos a través de estas intervenciones se han creado diferentes activos que ayudan a, en cierta manera, disminuir todos los impactos que han ido generando, ¿no? Obviamente, como dice, con los diagnósticos necesarios. Otro aspecto que es importante es que se han creado, se han identificado estos activos para intervenir en equipamiento y monitoreo y vigilancia de los ecosistemas. Entonces, esto sí permite que se pueda intervenir en los 3 niveles de gobierno y que los instrumentos sean los adecuados para poder monitorear cómo se van interviniendo, porque no solo intervenir, sino también que existan acciones de que vayan monitoreando y vigilando que realmente se cumplan estas condiciones, ¿no? Porque hacemos una inversión pública y queremos que también eso se mantenga en el tiempo, ¿no? Y bueno, actualmente estamos considerando que ya el MEF ya es un tema prioritario para ellos, que también el tema de infraestructura, en el tema de la activación económica también es un tema que lo están considerando, en el tema de la ley 31015, en el tema de lo que es a la ejecución a través de núcleos ejecutores, también está incluido el tema de infraestructura natural, que van a hacer intervenciones a través de esta CIOAR. Entonces, digamos, estos lineamientos han sido aprobados el año pasado, en diciembre del año pasado, y todavía, digamos, recién se está haciendo el trabajo de sociabilizar con todas las entidades para que puedan hacer estas intervenciones, pero sí consideramos que en la actual coyuntura sí va a ayudar a contribuir en el tema de mejora digamos, de la activación económica, que también es importante, y tener este tema muy importante, de verdad, sí nos sirve para un tema de mejora del tema de los ecosistemas, de la gestión y el manejo del entorno sostenible.
¿no? Entonces, sí creo que, y el MINAM, bueno, como ya también lo he mencionado, no va a seguir realizando instrumentos, documentos, va a seguir apoyando este tema de infraestructura porque son uno de los temas prioritarios, ¿no? Entonces, era un poco más para comentarle y recalcar algunos puntos que ya Jessica ya creo que ya los ha mencionado, Nancy también, que ha participado en todo este proceso, ha visto cómo ha sido un trabajo de todo el MINAM, de todas las áreas técnicas que siempre están apoyando y es un tema que les apasiona y quieren seguir contribuyendo con el desarrollo, ¿no? Porque el tema de infraestructura genera un desarrollo también económico, ¿no? Porque no es solamente, digamos, lo ven como un tema solamente, no, también genera un desarrollo económico y tener eso, que también ese impacto que genera, es un poco difícil a veces, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Ángela. Entonces ahora vamos a avanzar con un poco de preguntas. Es bien interesante que hay una pregunta del millón y las voy a lanzar al agua así porque creo que todos, para ir aclarando los conceptos, hay unas muy buenas de los diferentes casos. Y aunque no vamos a poder cubrir los casos de cada uno que está asistiendo en esta conferencia virtual, que les cuento que hemos alcanzado casi 550 personas de todas las regiones de Perú. Tenemos de Huaral, Cusco, Lima, Piura, Moyobamba, Tarapoto, La Libertad. Tenemos de diferentes instituciones, incluyendo el CERNAM. Tenemos también compañeros de Costa Rica. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y por sus preguntas que ayudan a aclarar el concepto. Entonces, con esto, Jessica, te voy a lanzar una que me parece muy interesante, es los estudios para desarrollar un MERECE, ¿es factible realizar con IOR? ¿Y cuál sería la más adecuada de las tipologías? Bueno, en realidad el mecanismo en sí, la constitución del mecanismo en sí, no es inversión pública, ¿no? No se constituye como un activo, ni tampoco forma parte de la inversión. El mecanismo es una forma de cómo poder tener una fuente más de financiamiento, tanto para proyectos como para también operación y mantenimiento. Entonces, la creación propiamente dicha del mecanismo no es inversión, por tanto, no puede ser, no está dentro de una IOR ni tampoco dentro de un proyecto de inversión, ¿no? Excelente. Y siguiendo en esa línea, me parece, aquí quisiera que Nancy también nos acompañe, Ángela también nos acompañen con sus cámaras prendidas. ¿Qué tal el concepto de activo? ¿No? Todo el mundo dice, ¿se refiere a inversiones realizadas por el Estado? Aclaremos ese concepto, ya que ha sido un proceso de conceptualización muy arduo que ustedes han tenido para poderlo posicionar según la experiencia de inversión pública. Sí, de acuerdo con las reuniones y discusiones técnicas que se ha tenido con el Ministerio y dentro del Ministerio de Economía y dentro del Ministerio del Ambiente, lo Nancy, primero prende tu cámara si puedes. Para ver. Yo soy enemiga de prender la cámara, ¿verdad? Yo sé, pero así te vemos y es más dinámico. Yo decía que cuando se ha estado trabajando en la conceptualización de la COR, lo que primero que se venía es, ¿y cuándo intervenimos? Considerando que la primera conceptualización que tiene el MEF es que los activos o las unidades productoras se generan a partir de la ejecución de proyectos de inversión. Y de hecho que nosotros teníamos que estar alineados para poder internalizar. De ahí es que dentro de los activos estratégicos vamos a ver que se está poniendo, por ejemplo, cobertura vegetal o superficie de cobertura vegetal recuperada. O sea, no estamos poniendo superficie vegetal en general, sino recuperada. Entonces, dentro de los activos estratégicos se ha considerado todos aquellos activos que se han implementado con proyectos de inversión, salvo cuando se trata de la rehabilitación
de ecosistemas por la ocurrencia de desastres en ellos, ¿no? Hablamos de los incendios de cobertura vegetal. Entonces, eso es importante. Y yo he estado también mapeando, digamos, algunas preguntas, y creo que es importante aclarar. Una cosa es un proyecto de inversión que está claramente definido en los lineamientos para la recuperación de ecosistemas o la recuperación de servicios ecosistémicos. Y otra cosa son las IOR, que como dice el concepto, son intervenciones específicas en determinados activos. Por eso la necesidad de definir los activos. Entonces la diferenciación conceptual que hace INVIERTP es cuando vamos a entrar, digamos, de manera casi integral dentro de una unidad productora, estamos pensando en un proyecto de inversión. Cuando vamos a intervenir en determinados activos, no en toda la unidad productora, podemos plantear inversiones de IOR. Ahora, cada digamos, operación, o hablemos, cada inversión IOR que yo haga, tiene que ser por cada intervención por cada uno de los activos. No, porque también los lineamientos lo que nos dicen es si podemos intervenir sobre un ecosistema con diferentes IOR. El claro ejemplo es cuando decimos, mira, vas a recuperar, vas a rehabilitar el ecosistema que ha sido incendiado, pero tú quieres que nuevamente vuelva a ocurrir lo mismo, o ahora también te preocupas por protegerlo. Y entonces ha habido el incendio en la cobertura vegetal, recuperas el área, digamos, que se ha incendiado, pero a su vez, para que no ocurra, inviertes en obra civil, que viene a ser la instalación de zanjas, ¿sí? Cortafuegos, ¿no? O vías cortafuegos. Entonces, sí se puede complementar. Eso lo permite los lineamientos que tiene a nivel general el INVIERTE, y nosotros nos hemos preocupado también, y digo nosotros con Jessica, nos hemos preocupado que también quede claramente abierta esa posibilidad. Lo que sí hay que tener presente es que en la CIOAR, por ejemplo, y es algo que discutimos en el caso que habíamos puesto, no, piden también casos, yo diría, léanse los lineamientos, y hay unos casos simpáticos que construimos sobre la base, digamos, de la realidad, digamos, ¿no? Entonces, ahí el tema es que pensábamos, sí, claro, ha habido el incendio forestal, ya vamos a ponerle medidas de protección. Oye, pero ahí no hay, digamos, no hay gente, la comunidad o los guardaparques no están implementados como para hacer, digamos, el primer núcleo de respuesta, ¿no? Y entonces cuando dijimos, y también se harían las inversiones, la pregunta es, ¿estás reponiendo? ¿Estás rehabilitando? No, eso es algo nuevo, por lo tanto, no aplicaría como IOR, ¿no? Entonces, hay que tener, digamos, presente esto, que no sustituye a los proyectos de inversión, que trabaja sobre activos estratégicos ya instalados con proyectos, salvo el tema de que ocurre, digamos, desastres en los ecosistemas para rehabilitar, y que sí se puede poner, digamos, varios. ¿Quién lo hace? No es el Ministerio del Ambiente que tiene que promover. O sea, estas acciones tienen, si ustedes ven los lineamientos de intervenciones en ecosistemas en general, ahí establece quiénes son competentes y para qué. Y ahí establece también en qué tipo de ecosistemas se puede intervenir, ¿no? Entonces es importante que no solamente vean el tema de los lineamientos IOR, sino que complementen con los lineamientos de intervenciones en los ecosistemas, y que sigan este proceso lógico de definir, y bueno, ¿cuál es el problema? Realmente no estoy monitoreando bien, porque hay otra pregunta, ¿no? No estoy monitoreando bien el espacio, digamos, el ecosistema, pero necesitas nuevos equipos, de repente, digamos, drones y qué sé yo, necesitas, sí, entonces no podríamos hablar de IOR, porque IOR para los equipos es para reposición o rehabilitación. Entonces yo con esto, digamos, quedo, porque sí he estado leyendo todas las preguntas y he querido enfatizar mucho, porque hay varias preguntas que tienen que ver con esto, ¿no? Con lo que es una IOR, lo que es un proyecto de inversión, no sustituye, cómo se trabaja, y
lean los criterios específicos, que en cuanto al límite digamos, de hectáreas a intervenir o el límite de costos, les digo, eso nos pidieron que sustentemos qué tipo, digamos, de inversiones, qué monto de inversiones, qué tipo de, o sea, cuántas hectáreas se han incendiado, por ejemplo, ¿no? Entonces le decíamos, mayormente son tantas. Entonces nosotros proponíamos la meta alta, digamos, ¿no? Es decir, ya, entonces ya no hay proyecto de inversión ahí para recuperar, quieren todo por IOAR. Y entonces ha sido una transacción, digamos, de cómo vamos construyendo casos, porque después puede abrirse, digamos, esos límites, ¿no? Pero por el momento es lo que se ha establecido. ¿Y quiénes hacen? Depende de quiénes son los que son responsables, ¿no? Ahí tenemos a Cernam, por ejemplo, he trabajado con ellos también, y tienen dentro de su programa presupuestal, tienen algunas intervenciones muy parecidas, digamos, a las IOAR, para recuperación, pero cuando se trabaja con la recuperación natural, digamos, ¿no? Del ecosistema, con algún apoyo, digamos, es bien interesante los casos, sería muy largo de comentarles todo lo que hemos tenido que leer para poder vertirlo, digamos, ¿no? Y hacer las tablas. Gracias. Gracias, Nancy. Y efectivamente tenemos muchos casos específicos en el chat y quería abordar otro nivel de inversión, y es los temas referentes a daños por actividad minera. ¿Qué opinan del uso o no digamos, de la alternativa de IOAR? Jessica, Nancy, Ángela, ¿quieren hacer algún comentario? Hay varias preguntas referentes a daños causados por esta actividad. Bueno, en realidad en el caso de la IOAR, las condiciones para poder intervenir, como ya lo ha mencionado Nancy, el activo que se ha considerado es el ecosistema revegetado, ¿no? Y conservado también. Entonces, solamente aplica intervención directa para recuperar la cobertura cuando estamos frente a un daño por un desastre. No, no podemos intervenir a causa de una afectación en el caso de un daño minero, ¿no? Ya eso entra por otra tipología de proyecto, entra ya a través de otro sector, ¿no? Por lo menos en este esquema no podrías hacerse la intervención. Perfecto. Podría complementar, sí, podría complementar Nancy, que justamente en los lineamientos IOAR se habla de la rehabilitación de daños por peligros naturales. Y la actividad minera ya es un peligro antrópico. Y eso es justamente aquello que no se considera. Y hay una tipología que es recuperación por el tema de los pasivos mineros ambientales. Hay una tipología que la lleva a otro sector, digamos, ¿no? No aplicaría acá. Perfecto. Y antes de darle la palabra a Ángela, que le tengo una buena pregunta porque el tiempo se nos está acabando, pero quiero garantizar que todas puedan responder, solo para enfatizar, en el tema de desastres naturales causados por cambio climático, ¿aplica o no? Ya, en cuanto... Jessica, Nancy y Ángela. Sigue. Se nos está cortando, Ángela. ¿Ibas a hablar? Sí, pero podría de repente introducir Nancy, que ya toca el tema de riesgos también en su tema, y yo acotar a un tema más específico. Ok. Ok, tomo. Eso. Creo que ese tema ya lo tocaste un poco. Sí. Sí. Ahí el tema importante es que sí se reconoce el tema de los daños y alteraciones, que eso es importante diferenciar. Los huaicos, los sismos, qué sé yo, pueden generar daños. Sin embargo, el cambio climático, por las tendencias de cambios en temperatura, en regímenes de precipitaciones, nos puede generar alteraciones en el funcionamiento de los ecosistemas. Entonces,
Ahí el tema es que mi solución no va a ser cambiar de sitio al ecosistema, o sea, esa solución no está. ¿Cuál es la solución más válida, digamos, que se ha encontrado por el momento? Es la de proteger los ecosistemas de estos peligros naturales y el cambio climático, y justamente tratando de introducir la temática, lo que se ha logrado es esto de intervenciones IOR que tienen que ver con ampliación, aunque uno diría ¿y qué tiene que ver ampliación de la obra civil y edificaciones? Ahí hemos incluido intervenciones para proteger a los activos estratégicos de los ecosistemas, ¿sí? Y también en la rehabilitación. Entonces sí, de esa manera es que se está trabajando el tema dentro de la CIOR. Bueno, podría explicar mucho más en ecosistemas, pero no es la temática, eso puede ser otro webinar. Gracias. Perfecto. Ángela, ¿quieres comentar? Sí, bueno, solo para rescatar justo lo que dice Nancy, claro, los activos o los lineamientos que se han sacado son más que todo relacionados a los ecosistemas y a la gestión. Si bien es cierto, no están directamente al riesgo, pero sí, como dice Nancy, se han contemplado acciones de ciertos activos que también contribuyen con el tema de la gestión del riesgo de desastre. No son directamente, pero sí apoyan y contribuyen, ¿no? Sí, también creo que esa visión se ha tenido al formular estos lineamientos. Perfecto. Bueno, para cerrar, les voy a dar la palabra a cada una de ustedes rápidamente para plantear un aspecto que me pareció interesante planteado por un colega sobre un poco la concepción, ¿no? de la inversión que pone, de la inversión pública, ¿no? Y dice, pone en desventaja en ejecutar inversión en los ecosistemas que en infraestructura gris. Por ejemplo, en los PMI de los GORES y de los gobiernos locales, ¿cómo se puede plantear una política de Estado para abordar esto? Me parece que es una pregunta que les encierra un poco a ustedes para permitir los comentarios finales. Jessica. Ya. A ver, bueno, voy a dar de repente un poco, en el tema de los PMIs de los gobiernos regionales y locales, obviamente para la formulación de sus PMIs, en realidad lo hacen a través, nosotros como sector hemos establecido criterios de priorización para la formulación digamos, de diferentes intervenciones relacionadas. Entre ellas también se contempla el tema del tema de ecosistemas. Y dentro de los ecosistemas, nosotros, o sea, obviamente también se consideran no solamente los proyectos de inversión, sino también las IOR, porque obviamente tanto las IOR como los proyectos de inversión aportan al cierre de las brechas. Entonces, en el marco de eso, en los lineamientos generales, que existen los criterios de priorización que el sector ha establecido, obviamente cada gobierno regional y local, en el marco de sus competencias, pueden establecer inversiones que contribuyan al cierre de esta brecha que hemos identificado. Entonces, si ellos tienen, digamos, de cierta manera, los instrumentos que digamos, les permitiría a ellos plantear, digamos, ciertas inversiones. Sé que todavía, bueno, en la revisión que se ha hecho una revisión rápida, sé que todavía, obviamente, tanto el gobierno regional, local, todavía no han hecho, digamos, inversiones o programado inversiones en sus programaciones multianual, pero entiendo que ya con el paso del año y con las capacitaciones que se vayan a realizar durante el año, se puede ir poco a poco coordinando con ellos para ver cómo van aportando a la brecha, ¿no? Porque el principal criterio para la programación multianual es que las inversiones aporten al cierre de una brecha prioritaria, ¿no? Entonces, eso sí lo tenemos monitoreado, ¿no? De repente Jessica puede aportar algo más. Gracias, perfecto. Jessica, Sí. ese sesgo entre lo verde y lo gris. Sí, lo que quería apuntar es que toda brecha o toda prioridad nace de la planificación. Entonces, si en los gobiernos locales, desde sus planes de desarrollo, desde sus planes con los que ellos gestionan todas las políticas regionales o locales, no está relevado el tema ambiental, va a ser muy difícil que ellos vayan a poder priorizar inversiones en estos temas. En la medida que puedan incluir
dentro de las prioridades de su sector el tema ambiental, es cuando ellos van a poder también generar mayor cantidad de inversiones y que estas inversiones tengan una puntuación elevada, tengan una prioridad significativa para que se le pueda dar una asignación presupuestal. Ahora, otro tema también es que desde el sector ambiente debería también promoverse una política de planeamiento estratégico, atendiendo a todas aquellas zonas de importancia, teniendo en cuenta algún criterio de manera de naturaleza estratégica que pueda atender o que pueda permitir generar un programa o alguna fuente, algún mecanismo de financiamiento para poder ir desde el gobierno nacional atendiendo estos temas. Y finalmente, me gustaría comentar algunas preguntas que estuve viendo en este espacio, y básicamente veo que hay bastante confusión respecto de lo que es un merece y de lo que es un proyecto, ¿no? El merece es un mecanismo que se crea y que puede ser utilizado para ese dinero que se utiliza una vez que ya se ha establecido el mecanismo, sirve para poder financiar un proyecto. No es que el mecanismo en sí sea un proyecto, ¿no? Entonces, con ese dinero de ese mecanismo se puede financiar 1, 2, 3 o varios proyectos, y también se pueden financiar acciones de gasto corriente o acciones de operación y mantenimiento. Entonces, eso para tenerlo claro. Luego habían otras varias preguntas repetitivas respecto de si tengo una ACR o tengo un área natural protegida que requiere activos o que requiere implementarla con vigilancia y monitoreo, ¿lo puedo hacer con IOAR? Sí, la respuesta es sí. Existe en la tabla 3.3 que les había mencionado una relación de activos que están asociados a la vigilancia. Entonces, puede hacerse ese tipo de intervenciones, ¿no? Y finalmente, otra pregunta repetitiva que está asociada a si las IOAR requieren o no una certificación ambiental. Pues bueno, como toda inversión y como requiere de tener un IGA, un instrumento de gestión ambiental. ¿De qué naturaleza va a ser ese IGA? No hay una clasificación anticipada aún, por tanto, en el marco de la norma del CIA deberían hacer la consulta al ente rector para que pueda señalar si requiere certificación y quién sería la autoridad ambiental que la va a otorgar. Esa consulta tiene que hacerse de manera paralela a la formulación de esta IOAR. Sí, complementando la pregunta, digamos, ¿por qué todavía no toma mucha importancia las inversiones en ecosistemas? Yo diría que al margen, digamos, de lo que es la programación multianual y las brechas que hay en otro tipo de servicios, creo que también nos está dando ya luces el tema de que hay proyectos que no necesariamente se trata de recuperar el ecosistema, pero sí son parte o intervenciones que forman parte de otros proyectos. Si hablamos este tema de las empresas prestadoras de servicio de agua potable, por ejemplo, ¿no? Ellos están teniendo problemas en cuanto a la disponibilidad del recurso hídrico y como también a la calidad, digamos, del recurso hídrico. Y están tratando de intervenir, ya sea con mecanismos de merece o ya sea dentro de sus proyectos de inversión de agua potable y alcantarillado, incorporar también este componente verde. O sea, no es el tema solamente visto como proyectos ambientales, sino también intervenciones que forman parte de proyectos grises. O sea, cuando queremos asegurar calidad, cantidad, oportunidad de agua para uso poblacional, para uso de riego o para otros usos, ¿no? Entonces es importante también el conocimiento. O sea, mientras nuestras
gobiernos locales, regionales, las unidades formuladas no conocen todavía cómo se puede estar impulsando, yo creo que no van a entrar en mucha inversión, ¿no? Entonces, eso para mí es importante, el tema de la promoción que haya de este tipo de intervenciones. Y algo importante también es cómo el esfuerzo interinstitucional debe ir hacia un solo objetivo, digamos. Queremos que funcionen bien nuestros ecosistemas, queremos realmente estar también a la vanguardia de la adaptación en base a ecosistemas, porque ya a nivel mundial se reconoce cuál es el rol de los ecosistemas en la provisión de los recursos para la vida de la población. Bueno, lo estamos viviendo ahora. Entonces, es importante el promover los proyectos, porque ahí ya estamos hablando de inversiones, no solamente, digamos, de las IOR. Y un tema importante a tomar en cuenta es que las IOR son intervenciones no en toda la unidad productora, son intervenciones en activos específicos de reposición, de rehabilitación y o de protección. Entonces yo diría, si bien no está la respuesta, hay que tomar en cuenta qué tipo de intervenciones son para también dar una medida en cuanto a qué tipo de evaluación de impacto ambiental, digamos, amerita para una reposición de equipos o para una rehabilitación de un área, digamos, que está incendiada y que se dice que debe ser, digamos, con la misma vegetación que tenía. Entonces, ojo, digamos, con dar el valor agregado a este tipo de evaluaciones que corresponda para poder, digamos, avanzar con conservar y recuperar los ecosistemas. Y solamente un mensaje muy chiquitito: no hay desastres naturales, los desastres son construidos, ¿sí? Y los peligros, los ecosistemas pueden generar peligros, sí, pero también hay peligros que pueden afectar a los ecosistemas. La importancia es de saber el riesgo de quién estamos mirando. Y en el caso de la rehabilitación o la recuperación de ecosistemas, en mi percepción, es un tema de gestión de riesgos. Un tema de gestión de riesgos frente a la actividad humana y frente a los peligros naturales que pueden haber. Gracias por darme el espacio. Espero haber contribuido con algo, y gracias por la invitación también. Y felicitaciones, Jessica. Una buena exposición de todo el trabajo que hemos hecho durante un tiempo. Gracias. Excelente, muchas gracias Nancy, muchas gracias Jessica, fue un material súper rico, súper claro. Ángela, muchas gracias por tus palabras y tu participación, y reiteramos a casi las 550 personas que nos acompañaron el día de hoy con sus preguntas. Vamos a responderlas y les enviamos una comunicación con el link para que puedan descargar también la guía metodológica y la presentación. Al cerrar el evento también van a recibir una encuesta que les invitamos a todos a, por favor, dennos todas sus sugerencias, críticas, comentarios para que estos eventos sean cada día mejores. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todas y buenas tardes.